El Día de la Mujer. Un reconocimiento justo, una historia manipulada. Punto 1. El 8M no es lo que te contaron. La verdad oculta. Cada 8 de marzo, millones de personas salen a las calles convencidas de que conmemoran una lucha histórica por los derechos de las mujeres. Sin embargo, la historia real detrás del Día de la Mujer es muy diferente a la que se repite año tras año. Se nos dice que esta fecha recuerda un incendio en una fábrica textil de Nueva York en 1908, donde murieron 146 mujeres trabajadoras. Pero esto es un mito. No hubo tal incendio en 1908. El incendio que sí ocurrió fue el de la Triangle Shirtwaist Factory en 1911, donde murieron 129 mujeres y 17 hombres, en condiciones laborales deplorables. Algo que afectaba a toda la clase trabajadora, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Pero entonces, ¿por qué el 8 de marzo? La respuesta no está en Estados Unidos, sino en la Rusia socialista de 1917. Durante la Revolución Rusa, mujeres trabajadoras de Petrogrado se levantaron en una protesta que fue clave para la caída del régimen zarista. Fue el régimen soviético el que instauró el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. Décadas después, la ONU adoptó la fecha en 1977, dándole un nuevo significado, despojándolo de su origen marxista y adaptándolo al feminismo moderno. Lo que hoy se vende como un día de lucha por la igualdad de derechos, tiene raíces en una ideología política específica y fue promovido no por feministas liberales, sino por socialistas revolucionarias, que buscaban movilizar a las mujeres como parte de la lucha de clases. ¿Mencionaste a Petrogrado? Pero a esa ciudad no la conozco. ¿Sigue existiendo hoy en día en Rusia? Julie, Petrogrado es el antiguo nombre de San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de Rusia. Primero se llamó San Petersburgo, luego Petrogrado, 1914 a 1924, después Leningrado, 1924 a 1991. Y finalmente volvió a llamarse San Petersburgo después de un referéndum, como tú la conoces hoy en día. Entonces, para que me quede claro, el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist fue realmente el 8 de marzo como dicen o es solo un relato más? Buena pregunta, Julie. La verdad es que el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist ocurrió el 25 de marzo de 1911, no el 8 de marzo. Lo del incendio como origen del Día de la Mujer es un invento, que se repite sin pruebas. El 8M no nació por ninguna tragedia, sino que lo establecieron feministas socialistas para promover su agenda de lucha de clases. Pero claro, decir que es un invento comunista no suena tan emotivo, como una historia de mujeres muriendo en una fábrica. Es un buen ejemplo de cómo el feminismo y grupos de poder manipula la historia para su propio beneficio. Basta con investigar un poco y el engaño se cae solo. Entonces el incendio de la fábrica no fue la razón por la que se celebra el Día de la Mujer. No, Julie, el incendio ocurrió en 1911 y afectó tanto a mujeres como a hombres. El 8M, como se lo llama hoy en día, se estableció por la revolución en Rusia en 1917. ¿Por qué la ONU eligió esta fecha, si tenía un origen comunista? Muy buena pregunta, Julie. La respuesta es, porque en 1977, necesitaban una fecha simbólica para reconocer la lucha por los derechos de la mujer, y la URSS ya la había establecido antes. Punto 2. El 8M y su origen socialista. ¿Una lucha de clase antes que de sexo? El Día de la Mujer no nació para reivindicar los derechos de todas las mujeres, sino como una estrategia política dentro del socialismo. En los congresos de la Segunda Internacional, a principios del siglo XX, Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, dos militantes comunistas, promovieron la idea de un Día de la Mujer Trabajadora,
no como una fecha de celebración, sino como un evento para movilizar a las mujeres en la lucha de clases. Clara Zetkin, una figura clave del marxismo y del feminismo socialista, promovió en 1910 en la Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague, la idea de un Día Internacional de la Mujer. No estableció una fecha específica, pero el propósito era claro, no se trataba de los derechos de la mujer en general, sino de la mujer proletaria, en oposición a la burguesa. En Rusia, Alexandra Kollontai, una de las principales ideólogas bolcheviques, fue clave para que el 8 de marzo se convirtiera en una fecha revolucionaria. En 1917, una protesta de mujeres en Petrogrado marcó el inicio de la Revolución de Febrero que terminó con el zarismo. Tras la revolución, el gobierno comunista de Lenin oficializó el Día de la Mujer Trabajadora como un feriado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, el 8M no nació como un día de lucha por la igualdad entre sexos, sino como una herramienta del movimiento socialista, para usar a las mujeres como motor de la revolución. Entonces el Día de la Mujer era más por la lucha comunista que por los derechos de la mujer. Sí, Julie, las socialistas usaban el 8M para movilizar a las mujeres en la lucha de clases, no por su condición de mujeres, sino como parte del proletariado. ¿Por qué no unieron a todas las mujeres, en vez de dividirlas en obreras y burguesas? Acá, Julie, no uses tu sentido común, ellas se basan en su ideología política, que prevalece sobre la razón, porque para el marxismo clásico, la verdadera lucha no es entre hombres y mujeres, sino entre ricos y pobres. Después el postmarxismo sí tomará la lucha entre hombres y mujeres. Punto 3. Clara Zetkin y Alexandra Kollontai. Las ideólogas detrás del Día de la Mujer. Si hoy el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo, es en gran parte gracias a dos mujeres, Clara Zetkin y Alexandra Kollontai. Pero lejos de ser defensoras de un feminismo igualitario, ambas estaban profundamente alineadas con las ideas marxistas y veían la lucha de la mujer, no como un fin en sí mismo, sino como una vía para la lucha comunista. Clara Zetkin, 1857 a 1933, fue una dirigente del Partido Comunista Alemán, estrecha colaboradora de Lenin y una de las principales impulsoras del feminismo socialista. Para ella, el movimiento feminista burgués, el que luchaba por el voto y derechos legales, era irrelevante si no estaba unido a la lucha de clases. Su idea era que las mujeres obreras no debían unirse a las mujeres burguesas, sino a los hombres proletarios en la lucha contra el capitalismo. Alexandra Kollontai, 1872 a 1952, una de las pocas mujeres en el gobierno de Lenin, fue aún más radical. No solo promovió el 8 de marzo como día de lucha socialista, sino que defendía la abolición de la familia tradicional y el amor libre, considerándolos instituciones burguesas. Fue la responsable de muchas de las primeras políticas soviéticas sobre el trabajo femenino, el divorcio y la sexualidad. Ambas mujeres vieron el Día de la Mujer como una herramienta política. No buscaban la igualdad ante la ley, sino una transformación completa de la sociedad bajo la dictadura del proletariado. ¿Quién decidió que el 8 de marzo fuera el Día de la Mujer? Julie, fueron las comunistas, Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, que promovieron esta fecha dentro del socialismo. Anteriormente te había mencionado la Segunda Internacional, de la cual participaron Zetkin y Kollontai. Ese era a diferencia de la Primera Internacional, una organización formada en 1889 por los partidos socialistas y laboristas. ¿Ellas querían igualdad entre hombres y mujeres? Julie, la respuesta es un no, como se piensa hoy. Querían que las mujeres proletarias se unieran a los hombres obreros contra los capitalistas. ¿Es verdad que Kollontai quería eliminar la familia tradicional? Sí, Julie, es cierto que Kollontai
veía la familia tradicional como una institución burguesa que debía ser transformada, junto a las normas estrictas sobre el matrimonio, que eran, según su visión, opresivas. Abogó por el sexo libre, sin las restricciones de la moral burguesa, según su propia visión. Tengo entendido que el propio gobierno comunista cambió esas ideas de destruir la familia tradicional y el sexo sin límites. ¿O estoy equivocada? Sí, Julie, efectivamente es así. Aunque Kollontai fue una defensora de estas ideas, el propio régimen comunista, bajo Lenin y luego por Stalin, comenzó a moderarlas con el tiempo. A pesar de la apertura inicial hacia propuestas como el matrimonio libre y la despenalización del sexo fuera del matrimonio, la falta de estabilidad social y los desafíos prácticos llevaron a un retroceder hacia modelos familiares, más tradicionales dentro del Estado soviético. El Partido Comunista, especialmente después de la muerte de Lenin, empezó a priorizar la estabilidad social y económica, por lo que sus políticas sobre la familia y la moral se volvieron más conservadoras. Así, muchas de las ideas radicales de Kollontai fueron abandonadas o modificadas, ya que no encajaban con los objetivos pragmáticos del régimen comunista en ese momento. Punto 4. Del socialismo al feminismo moderno. ¿Cómo cambió el significado del 8 de marzo? A lo largo del siglo XX, el significado del 8 de marzo se fue transformando. Pasó de ser una fecha de movilización socialista, a una celebración mundial promovida por la ONU, con un enfoque feminista más amplio. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países comunistas mantuvieron el 8M como un feriado oficial. Pero en Occidente, no era una fecha relevante hasta que, en 1977, la ONU lo reconoció oficialmente como el Día Internacional de la Mujer, despojándolo en apariencia de su raíz comunista y convirtiéndolo en una jornada de reivindicación de los derechos de las mujeres en general. Sin embargo, a pesar de su nueva imagen, la fecha nunca dejó de tener una carga ideológica. Durante la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70, el 8M se empezó a utilizar para promover políticas de género, cuotas y cambios legislativos, alejándose de su contexto original de lucha obrera. Hoy, el feminismo moderno ha convertido el 8M en una mezcla de activismo y espectáculo mediático, donde grandes corporaciones se suman con campañas publicitarias y donde los partidos políticos lo usan para impulsar su agenda. Se ha pasado de una supuesta lucha contra el sistema a un evento apoyado por multinacionales, gobiernos y organismos internacionales. Es decir, el 8M ya no es ni una lucha de clases, ni una lucha por los derechos básicos de la mujer. Es una fecha institucionalizada, que sirve a los intereses del poder y que ha sido reciclada para adaptarse a cada época. ¿Por qué hoy se dice que el 8M es feminista, si antes era comunista? Julie, la respuesta es simple: en los años 70, el feminismo lo adoptó como suyo y la ONU lo oficializó, cambiando su significado. ¿Entonces el feminismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes? No del todo, Julie. La primera ola del feminismo luchó por derechos básicos, como el voto y la educación, y no estaba ligada al comunismo. Más tarde, en el siglo XX, el feminismo fue adoptado por movimientos socialistas y comunistas, y hoy es impulsado por gobiernos, ONG y grandes empresas con otros intereses. ¿El 8M sigue siendo una lucha contra el sistema? A pesar de que lo quieran mostrar de esa manera, de una lucha contra el sistema, la respuesta, Julie, es un rotundo no. Ahora es parte del sistema. Lo apoyan grandes corporaciones y organismos internacionales, como podrás ver tú misma cada 8M. Punto 5. El incendio que nunca ocurrió. El gran mito del feminismo. Uno de los relatos más difundidos sobre el 8 de marzo es el supuesto incendio en la fábrica Cotton de Nueva York en 1908, donde, según la versión feminista,
murieron cientos de mujeres en condiciones deplorables. Sin embargo, esta historia es completamente falsa. El incendio nunca ocurrió. El verdadero incendio ocurrió en la fábrica Triangle Circuits en 1911, donde murieron 146 personas, entre ellas hombres y mujeres. Las condiciones laborales eran precarias para ambos sexos, y la tragedia llevó a mejoras en la seguridad industrial. Sin embargo, con el tiempo, la historia fue tergiversada para hacer creer que fue una masacre exclusivamente femenina y que de allí surgió el Día de la Mujer. Entonces, ¿por qué dicen que el Día de la Mujer se celebra por ese incendio? Porque la historia fue manipulada para encajar en la narrativa feminista. El Día de la Mujer ya existía antes de 1911 y estaba ligado al movimiento socialista. Punto 6. La comercialización del 8M. ¿Lucha o negocio? Lo que comenzó como una fecha con tintes políticos, hoy es un gran negocio. Empresas, marcas y organismos internacionales promueven el 8M con campañas, productos y eventos que no tienen nada que ver con una lucha real por los derechos de las mujeres. Desde camisetas con consignas feministas, hasta spots publicitarios emotivos, el 8M se ha convertido en un producto rentable. Incluso empresas que explotan mano de obra femenina, en países del tercer mundo, se suman al discurso, mostrando que, más que una lucha, es una estrategia de marketing. Si las empresas apoyan el feminismo, ¿no significa que es algo bueno? No necesariamente, Julie. Aunque algunas empresas dicen apoyar el feminismo, a menudo esto responde a intereses económicos o políticos, más que a un compromiso genuino con la causa. Un ejemplo de esto es como figuras como George Soros o Bill Gates financian movimientos feministas a través de sus fundaciones, lo cual, en ocasiones se relaciona con sus agendas para influir en la política o promover ciertos cambios que les beneficien de alguna manera. Estas empresas o individuos pueden ver el apoyo al feminismo como una forma de avanzar en sus propios intereses, más que como un esfuerzo auténtico por mejorar la situación de las mujeres en el mundo. Por tanto, el apoyo público al feminismo no siempre significa que haya un verdadero compromiso con los principios que defiende. Punto 7. El feminismo y la victimización de la mujer. Un discurso útil para el poder. El feminismo actual no busca la igualdad, sino una narrativa en la que la mujer siempre es víctima y el hombre siempre es opresor. Este discurso es funcional a ciertos sectores políticos, organismos internacionales y grandes corporaciones. Dividir a la sociedad entre opresores y oprimidas permite justificar leyes, cupos, subsidios y privilegios, que benefician a grupos específicos mientras mantienen la confrontación entre sexos. En lugar de promover la complementariedad y la cooperación, se fomenta la enemistad. ¿Pero no es cierto que las mujeres han sido oprimidas históricamente? Julie, es cierto que a lo largo de la historia las mujeres han enfrentado marginación en muchos aspectos, político, jurídico, laboral y educativo. Nadie puede negar que, en distintos momentos y lugares, las mujeres fueron tratadas de manera desigual, y eso es un hecho doloroso que debemos reconocer. Sin embargo, lo importante es que, a lo largo del tiempo, hemos avanzado, y hoy en día hemos logrado una igualdad de derechos, que muchos no hubieran imaginado hace apenas unas décadas. Hoy, tanto hombres como mujeres, gozamos de los mismos derechos en la mayoría de los países, algo que refleja el progreso que hemos hecho como sociedad. Te pregunto, Julie, ¿puedes mencionar un solo derecho que un hombre tenga y que una mujer no tenga? Porque hoy, afortunadamente, las leyes nos brindan las mismas oportunidades y protecciones. La verdadera pregunta es, ¿cómo seguimos trabajando juntos, para que esta igualdad sea una realidad vivida, y no solo un principio en el papel? El camino hacia la igualdad ha sido largo y complicado, pero lo que importa es que seguimos avanzando, juntos, hacia un futuro más justo para todos.
Punto 8. ¿Por qué no hay un Día del Hombre con la misma relevancia? El Día Internacional del Hombre existe, y se festeja cada 19 de marzo, pero no tiene la misma visibilidad ni apoyo institucional. La gran pregunta sería: ¿por qué? Porque el discurso dominante sostiene que los hombres no necesitan reconocimiento ni luchas propias. Los hombres también enfrentan problemas graves como el suicidio, la falta de derechos en casos de divorcio y custodia, y la criminalización de su rol en la sociedad. Sin embargo, hablar de esto no es políticamente rentable. Si el Día del Hombre existe, ¿por qué casi nadie lo conoce? Porque no hay interés en promoverlo. No encaja en la narrativa actual, que se basa en la victimización femenina y la culpa masculina. Punto 9. ¿La Revolución Rusa fue en febrero o el 8 de marzo? La confusión con las fechas de la Revolución Rusa se debe a que en 1917, Rusia utilizaba el calendario juliano, que está 13 días retrasado respecto al calendario gregoriano que usamos hoy. Así que, cuando hablamos de la Revolución de Octubre, en realidad ocurrió el 25 de octubre en el calendario juliano, lo que corresponde al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. Lo mismo pasa con la Revolución Rusa de febrero. En el calendario juliano ocurrió a finales de ese mes, pero en el calendario gregoriano sería el 8 de marzo. Por lo tanto, aunque algunas personas se confunden, el 8 de marzo corresponde a la fecha de la Revolución Rusa de febrero, en el calendario juliano. Reflexión final. Más allá de la ideología, un verdadero reconocimiento a la mujer. Hoy, muchas mujeres celebran el 8 de marzo, sin conocer realmente su origen ni quienes lo impulsaron. Para muchas, es un día de reconocimiento por la lucha de tantas generaciones que lograron derechos fundamentales, y eso es algo que nadie puede negar. El esfuerzo de miles de mujeres a lo largo de la historia merece respeto y gratitud. Sin embargo, este reconocimiento no debería estar manchado por una ideología que divide y enfrenta a hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. La historia no es una batalla de sexos, sino un camino de cooperación, donde ambos han luchado, han sufrido y han construido juntos el mundo en el que vivimos hoy. Es momento de dejar atrás la confrontación y caminar juntos hacia un futuro basado en la complementariedad, el respeto mutuo y la justicia para todos, sin manipulaciones ni intereses ocultos. Porque la verdadera igualdad no se impone, se construye en unidad. A todas las mujeres del mundo, feliz día. No por lo que dicta una agenda, sino por su esfuerzo, su valentía y por su indispensable papel en la sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.